Bueno, estamos en participación y organizaciones políticas y un apartadito para lo que es movimiento. Vamos a trabajar módulo 12 y un cachitito del 14, que es parte de la misma unidad que ya viene con el video anterior de ciudadanía. Bien, define participación política, lo leo textual del libro, que es bastante sencillo. Conjunto de acciones que la ciudadanía realiza para tomar decisiones o influir en quien las toman en asuntos de interés o de incidencia colectiva. Nunca pretendo que estudien de memoria, ni mucho menos. Lo analizamos. Conjunto de acciones. Volvemos siempre a lo mismo. La política implica hacer, acción, no es teoría. Bien, que la ciudadanía, ya habíamos determinado que eran los ciudadanos, realiza para tomar decisiones o influir en quienes las toman. Y la influencia tiene que ser en asuntos de interés o de incidencia colectiva. Tienen que servir a una gran mayoría. Bien, el tema de ciudadanía, en este caso, volviendo a la clase anterior, habla de una ciudadanía activa, porque habla de participar. ¿Se acuerdan que hablamos de la ciudadanía normativa? Que somos todos, porque todos somos ciudadanos, pero a la hora de activar no todos lo toman igual, son los que participan. Justamente de eso habla esta unidad de la participación. Bien, formas de participación. Formal, vamos a hablar de dos tipos de participación, la formal y la informal. La participación formal tiene que ver con la que la Constitución o las leyes permiten. Tiene que ver con eso, a eso se refiere con la formalidad. Y la informalidad en realidad tendrá que ver con, por ejemplo, un corte de ruta es una participación informal. Nosotros vamos a hablar, en este caso, la que está avalada por la Constitución, tipo de participación formal. Bien, yo les pedí un cuadro de cómo se clasifican las formas de participación establecida en la Constitución. El cuadro es bastante sencillo, ustedes tienen que poner Constitución Nacional, sacar dos flechas, participación directa e indirecta. Indirecta es una sola y directa son dos, y eso es todo el cuadro. La participación indirecta es el voto sufragio. ¿Por qué es indirecto? Porque no es una participación directa nuestra, sino que delegamos que nuestro voto que accione el político. Por eso es indirecto, porque no es que nosotros vamos a hacer algo, sino que estamos permitiendo a través del voto que lo haga el político que elegimos. Bien, todo el resto del texto habla de la historia un poco del voto, de la ley Sanz Peña. Es interesante, pero lo que me interesa explicar ya está explicado. Bien, ¿por qué es tan importante el sufragio-voto? Es importante porque es la manera que nosotros tenemos de elegir a nuestros representantes. Es el único camino que tenemos de elegir quién queremos que nos dirija. No es un tema menor. Lamentablemente, volviendo al tema ciudadanía activa o pasiva, nos estamos viendo cada vez más pasivos y tomamos al voto como algo menor e insignificante. Es una pena. Bien, participación directa. ¿Por qué es directa? Porque es una manera que vos como ciudadano tenés de hacer algo de forma directa. No elegís, sino que podés hacer algo influyendo directamente en lo que determines. Bien, hay dos. Por un lado tenemos la iniciativa popular y por el otro lado la consulta popular. Vamos a empezar a hablar de la iniciativa popular. Cuando empezamos a ver los requisitos de la iniciativa popular, vemos que no es tan fácil. Que la iniciativa, vos, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, podés presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados. Ahora bien, tienen que ser tratados dentro de un año. Si no te los tratan dentro de un año, pierden validez, con lo cual lo tenés que volver a hacer. No se pueden presentar proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos o impuestos, no es un tema menor, y presupuesto y materia penal. Es decir, muy pocos temas podés tomar iniciativa popular. Te cercenan, te cortan muchos. Pero no contento con esto, después te dice, debe contar con el apoyo de las firmas del 1,5 del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales y debe representar al menos 6 distritos electorales. O sea que tenés que conseguir una banda de firmas
Hoy por suerte, con la cuestión de la tecnología, de las redes sociales, por ahí se logre ese 1,5 del padrón, que es un montón. Después te dice, los requisitos para la presentación son una petición redactada en términos claros y con el formato de ley. Tenés que manejar el orden técnico. Si no, como no sabes cómo es el orden técnico, no podés presentar el proyecto. Una fundamentación de la propuesta, el nombre y domicilio de la promotoría. Bueno, esto es fácil. Detallé los gastos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué quiero explicar con esto? Que es muy complejo, es muy difícil presentar la iniciativa popular y que te den pelota. Tenés que saber el orden técnico, tenés que conseguir 1,5 el padrón, ya ahí te quedaste sin energía. Hay un montón de temas en los que no podés tocar, que es lo que uno quisiera tocar, con lo cual muy pocas, casi no conocemos proyectos de iniciativa popular, muy pocos. Bien. El otro paso, el otro mecanismo directo es la consulta popular. La consulta popular es cuando el poder, diputados o senadores, el poder legislativo o el presidente, el poder ejecutivo, convoca a los ciudadanos para que se exprese a favor o en contra de un proyecto de ley. Bien, está incorporado el artículo 40 y tenés dos tipos de consulta popular. La vinculante, también llamada referéndum, y la no vinculante. La vinculante solo la puede convocar diputados y es para acerca de un proyecto legislativo. ¿Por qué es vinculante? Porque se resuelve a favor o en contra si es ley. Es decir, está mal expresado. Vos votás si querés este proyecto de ley o no lo querés. Si el resultado es positivo, se hace ley. Ya está. Por eso es vinculante. El no vinculante, que lo puede convocar cualquier cámara o el presidente, no es de carácter obligatorio. No importa el resultado, por más que salga positivo, puede que no se haga ley. Bien. Desde el 94, dice el texto, no se ha realizado ninguna consulta popular. A mí tocó participar de dos. La primera era si quería la reforma constitucional. Triunfó el no. Se sostuvo hasta que después, sin darle pelota al pueblo, se hizo la reforma. Y el otro que me tocó vivir, pero no voté porque era menor, con respecto al canal del Beagle, que eso por ahí lo hablemos en historia, si queríamos la paz con Chile o no, pero de querer la paz había que ceder algunas islas, que es lo que finalmente ocurrió, y era un proyecto de ley vinculante, es decir, lo determinó el diputados, y el resultado fue proyecto de ley. Se resolvió entregar esas islas a Chile y no se llevó al conflicto, y lo decidió la gente. Fue en el año 84 y veníamos de Guerra Malvinas. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Bien. Organizaciones políticas. Bien, la pregunta es, ¿qué tipo de participación es? Es un tipo de participación, obviamente, que es directa. Implican acciones colectivas. Bien, básicamente esas serían las dos grandes características. Tenemos dos tipos de organizaciones políticas. La de los partidos políticos, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque hay un capítulo, pero acá cortito. Está expresada en la Constitución Nacional, artículo 38, en la del partido político es un instrumento fundamental para el sistema democrático. Son los encargados de canalizar formalmente los intereses y las demandas de toda la sociedad. Están organizados por una ley orgánica de partidos y ley de financiamiento político. Serían los grandes pilares donde se sostienen los partidos. Bien. Y el otro son los sindicatos. Los sindicatos tienen una forma de organización más sencilla, es piramidal, porque tenés al secretario, después vienen los delegados y después los afiliados. Es bastante sencillo explicar. Participan de las paritarias y de los convenios colectivos de trabajo para arreglar el salario de los trabajadores y tienen como modo de lucha las huelgas o paros, movilizaciones de protesta, etc. Bien. Las federaciones, que pregunto, es cuando se agrupan
varios sindicatos de la misma rama. Por ejemplo, todos los trabajadores de la educación, por ejemplo. Primero nos agrupamos a nivel provincia de Buenos Aires, pero hay una institución que agrupa a todos los docentes del país, que es CETERA. Ese es un ejemplo dentro de la docencia. Bien, la pregunta 4, organizaciones, esto es rápido, organizaciones de la comunidad. ¿A qué se llama el tercer sector? Bien, hablamos de un tercer sector porque no tienen que ver ni con el Estado público ni con el Estado... A ver, cuando hablamos de sector público hablamos de partidos, por ejemplo, que están directamente relacionados al Estado. Cuando hablamos de segundo sector es cuando están referidos a la empresa. Y acá hablas, por ejemplo, de los sindicatos. Cuando vos hablas de un tercer sector es porque están en el intermedio. Son organizaciones sociales con un fin comunitario que por ahí responden, terminan colaborando para el Estado, pero y tal vez reciben colaboración del Estado, pero también cuentan con capital privado. Por eso es un intermedio. Leo algunos ejemplos: cooperadoras, organizaciones de salud, uniones vecinales, grupos o centros comunitarios, centros de jubilados, organizaciones culturales, instituciones educativas por fuera de las escuelas públicas o privadas, organizaciones de defensa de los derechos, etc. Bien. Explica los dos tipos de organizaciones que se pueden presentar. Las organizaciones de base es cuando sus miembros pertenecen a la comunidad en la que actúan. Por ejemplo, un comedor comunitario, por ejemplo. ¿Sí? El otro es una organización de apoyo, que son instituciones que están hechas para gente que necesita, pero la gente no participa. Podría ser, por ejemplo, las ollas populares organizadas por Cáritas, que los de Cáritas no sacan beneficio y lo hacen para la gente que necesita. Tiro algunos ejemplos. Bien, llegamos a la opinión pública. ¿Qué es opinión pública? ¿Qué son? Pregunto, en realidad, ¿qué es? Tendría que haber puesto. Son juicios de valor, puntos de vista, ideas que tienen las personas sobre un tema en colectivo, ¿no? Es la forma que tiene de pensar la sociedad en colectivo, no individual, sino en conjunto. Bien, ¿por qué son importantes? Porque la opinión de la gente puede prevalecer y puede presionar sobre un asunto público. La opinión pública es importante. Ahora bien, acá la cuestión que es interesante para discutir: la opinión pública se construye, dice el subtítulo, y está relacionada con esto de las agendas setting. ¿Qué es la agenda setting? Significa definición de la agenda. Implica que los medios de comunicación son los que determinan y los que terminan movilizando o modificando la opinión de la gente. Es discutible. Hay autores que dicen que en realidad las agendas setting se acomodan a la opinión de la gente, y hay autores que dicen que en realidad las agendas setting terminan haciendo que la gente vaya para una idea determinada. Yo creo que existen de las dos cosas. Hay ejemplos de ambos. Bien. ¿Por qué son herramientas gran por político? Bueno, con lo que acabo de explicar es más que obvio, ¿no? Hay un chiste abajo que es bastante claro de cómo el periodismo, ante la falta de temas, decide qué es lo que va a sacar. Si hay un tema impuesto porque es muy fuerte, el periodismo se acomoda a ese tema. Hoy es el coronavirus, vamos atrás de eso. Pero si no hay noticias, la inseguridad siempre suele ser un negocio. Depende de la inseguridad en qué, pero puede ser la inseguridad en los colectivos, siempre es noticia. El tema de las violaciones, que cada 2-3 meses suelen ser noticias. Secuestros express cada 2-3 meses. Es decir, las noticias son siempre las mismas. No es que ahora ocurre una violación. Violaciones hay siempre, pero las agendas setting se acomodan
Cuando no tiene noticias, volvemos con esta. Ya aburrimos con esta, salimos con esta ahora. Bien. Movimientos sociales, estamos ya en el módulo 14, que es una hojita nada más. ¿Qué caracteriza este tipo de acción colectiva? Bien, reúne a las personas con objetivos comunes y en la búsqueda de coordinar esfuerzos para lograr enfrentar diferentes problemáticas. Estos son los movimientos sociales. Volvemos a lo mismo. Reúne a personas a través de un objetivo y coordinan sus esfuerzos para enfrentar diferentes problemáticas. No hay mucho que explicar. Los movimientos por los derechos humanos, organizaciones de trabajadores ocupados, pueblos originarios y campesinos, grupos ecologistas, minorías sexuales, tenemos un montón de ejemplos. Organizaciones barriales, que de estos hay un montón, estudiantiles, agrupaciones feministas, creo que ya dimos ejemplos varios. Transcribe las características que poseen en común. Se tratan de redes de interacción entre individuos, grupos y organizaciones, es decir, operan todos juntos, poseen identidad compartida, un sentido de pertenencia tras una idea. Pensemos en el feminismo, por ahí, que es el que más conocen todos. Hay una idea compartida atrás que moviliza. Se organizan en torno a la problemática o conflicto. Desarrollan estrategias de acción colectiva y sus integrantes mantienen vínculos estables que perduran en el tiempo. Bien, con esto terminamos este tema.